Aquí andamos de nueva cuenta con otro video. Ahora con el tema de la ley de Ohm. La ley de Ohm es fundamental en el análisis de los circuitos eléctricos, ya sean de corriente directa o de corriente alterna. La ley de Ohm nos dice que la corriente que circula en una malla cerrada es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Para ello, he preparado dos problemas en donde vamos a aplicar la ley de Ohm. Vamos a ver qué dicen los enunciados para así poder desarrollarlos. Decíamos que los problemas preparados son referentes a la ley de Ohm. En el problema 1 nos dice qué voltaje se medirá en los extremos de un resistor de 330 ohms por el cual circula una corriente de 0.09 amperes. Nosotros nos damos cuenta que aquí podemos extraer los siguientes datos, que son resistencia 330 ohms, corriente 0.09 amperes. Y lo que nos pide es calcular el voltaje. Para ello es que vamos a utilizar la ecuación de la ley de Ohm, en donde les mencionaba yo anteriormente o hace un momento que nos dice que la corriente es directamente proporcional al valor del voltaje e inversamente proporcional al valor de la resistencia. O también podemos utilizarla para calcular el voltaje si nosotros conocemos tanto corriente como resistencia. Y si ustedes se dan cuenta, esta resistencia está dividiendo. La voy a pasar del otro lado de la igualdad, multiplicando. Y entonces por eso es que nos queda de esta forma. Entonces nos dice que para calcular el voltaje es igual al valor de la corriente por el valor de la resistencia. O de igual forma, si yo necesito calcular el valor de la resistencia, entonces, ¿qué es lo que hago? Si ustedes se dan cuenta, aquí esta corriente está multiplicando, la voy a pasar del otro lado de la igualdad, dividiendo. Entonces, por eso es que me queda esta ecuación para calcular la resistencia es directamente proporcional al valor del voltaje e inversamente proporcional al valor de la corriente que está circulando por esta malla. Represento esta malla donde yo digo que tengo los tres componentes principales de un circuito eléctrico, a donde tengo fuente de alimentación, que en este caso es voltaje, a donde tengo mi conductor, tengo mi interruptor, que si yo lo cierro va a haber circulación de corriente, si yo lo abro, deja de haber esa circulación de corriente. Entonces, vuelvo a repetir, tengo los tres elementos fundamentales, que es fuente de alimentación, carga y lo que es la corriente que está circulando por esta malla cerrada. Y entonces por eso es que digo que cuando nosotros hablamos de la ley de Ohm, hablamos de calcular una corriente y esa corriente en una malla cerrada es directamente proporcional al valor del voltaje e inversamente proporcional al valor de la resistencia. Bueno, aquí lo que nos pide el problema 1 es calcular el voltaje. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando esta ecuación. Que voltaje es igual al valor de la corriente por el valor de la resistencia. Y es lo que estoy sustituyendo acá. Valor de corriente, 0.09 amperes. Por el valor de la resistencia, que son 330 ohms. Al multiplicar, me da 29.7 volts. Este es el valor de mi voltaje que vamos a tener en los extremos de ese resistor. En el problema 2 dice lo siguiente, dice, tenemos un resistor de 100 ohms. Se conecta a una fuente de 15 volts. ¿Qué corriente circula en el resistor?
Extraemos los datos del enunciado del problema y decimos que tenemos 15 volts, tenemos una resistencia de 100 ohms, y entonces ahora voy a utilizar la ecuación. Ahora nos dice que para calcular la corriente es directamente proporcional al valor del voltaje e inversamente proporcional al valor de la resistencia. ¿Qué es lo que hago? Sustituir los valores que ya conozco, que es voltaje, 15 volts, valor de la resistencia que son 100 ohms. Por lo tanto, el valor de mi corriente que está circulando por ese resistor son 0.15 amperes. Espero quede claro lo que es la ley de Ohm y de verdad la utilidad que posteriormente ustedes les puedan dar en el análisis de cualquier circuito. Que tengan éxito y nos veremos más adelante con temas referentes a lo que es potencia